Shalom. En esta ocasión tenemos este tema, en esta oportunidad, Israel y el reino del Todopoderoso. Siempre solicitamos a las personas, a los amigos que nos acompañan en estos estudios, en estas reflexiones, que seamos como los hermanos de Berea. Lo vemos allí en Hechos 17:11 que nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Salónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Igualmente en Juan 5, 46, 47 vemos lo siguiente: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5, 46, 47. Y nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre Todopoderoso, te pedimos perdón porque confesamos que te hemos fallado de alguna manera o de la otra, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre Todopoderoso, te pedimos de tu palabra, de tu fuerza, de tu enseñanza, para vencer toda circunstancia que pretende alejarnos de tu presencia, de la senda antigua, del camino estrecho, Padre Todopoderoso. Te pedimos que nos deje un corazón nuevo, un corazón renovado, una mente y unos oídos y unos ojos despiertos para escuchar tu palabra, tal como tú la diste a tu siervo Moisés, a tu siervo Yahoshua, al pueblo de Israel por medio de los profetas. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza, gloria y adoración por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Nuestro estudio en esta oportunidad, esta reflexión, esta meditación, Israel y el reino del Todopoderoso. Comenzamos entonces con este verso de Lucas 1:1. Lucas 1:1 nos dice: ya que muchos han intentado coordinar una narración de las cosas que se han verificado plenamente entre nosotros, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y ministros del mensaje. Vamos al verso 3. Me ha parecido bien a mí también, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el comienzo, escribírtelo en orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las que te has instruido. Muy bien, aquí tenemos el libro de Lucas. Vamos a utilizar en esta ocasión el libro de Lucas. Se ha llegado a afirmar por algunos estudiosos que el libro de Lucas es el más judío de los escritos nazarenos. En ese sentido, vamos a enfocarnos en las enseñanzas de nuestro maestro en lo que tiene que ver acerca del reino, que a la larga el reino es y siempre ha sido la principal de sus enseñanzas. Vamos a ver qué nos dice el autor de Lucas en estos textos. El autor de Lucas nos informa que él ha estado investigando con diligencia desde el principio
todo esto que les han transmitido los que desde el principio fueron testigos. Lo vemos allí en esta parte resaltada, presenciales y ministros del mensaje. Esto podría sugerirnos que Lucas no fue testigo presencial de estos hechos, sino que recibió la información, la analizó, la esquematizó y la investigó con diligencia. Toda esta información que Lucas recopiló, entonces decidió escribírselo a un personaje que él denomina Teófilo, con el fin de que sea conocida esa verdad en la que se ha instruido Teófilo. Así que Teófilo había recibido ese mensaje, pero Lucas quería ratificar esa información y por eso Lucas escribió estos hechos basado en el testimonio de aquellos que fueron testigos presenciales y ministros del mensaje. Lo dice allí este verso en esta versión, y ministros del mensaje. Eso vemos allí en esta introducción al libro de Lucas. Aquí en esta frase resaltada parece que el autor de los textos no fue testigo presencial como lo mencionamos. Por otro lado, el personaje de Teófilo no ha sido identificado plenamente. Hay algunos indicios, pero podría también ser un recurso literario, un personaje ficticio, pero que se crea con el fin de orientar toda la información o todo el destino de este escrito a este personaje en particular. Ese nombre es de origen griego, que es algo también curioso. La palabra theos del griego y filos de amor desde el idioma griego. O sea que aparentemente este personaje tiene un nombre griego y es el destinatario especial de estos escritos. Vamos a ver Lucas 4, 16 al 20, nos dice lo siguiente. Fue a Nazaret, lo vemos allí así, de esta manera, en esta versión, donde se había criado y, conforme a su costumbre, el día de Shabbat, entró en la sinagoga y se levantó para leer. Muy bien, vamos hasta aquí a detenernos a enfatizar en estos números que han sido agregados simplemente con objetos de estudio. Aquí en este pasaje del 16 al 20 tenemos toda una clave para comprender el trasfondo, el contexto de esta enseñanza del Mesías. Vemos allí en el punto 1, el maestro tenía algo como una costumbre. Ya sabemos que es una costumbre, es un hábito, es una conducta continua en el tiempo, a una hora y acerca de un tema en particular, una costumbre, un hábito, una actividad que se hace con cierta regularidad. En el punto 2 vemos que el texto nos dice que el maestro tenía una costumbre que hacía en el día de Shabbat. O sea que si el texto lo menciona aquí en particular, nos está dando a entender que el maestro tenía por costumbre guardar el Shabbat, además de que enseñaba en ese día. En el punto 3 estamos viendo que esta actividad la realizaba el maestro en una sinagoga. Y ya, bueno, vamos a recordar qué es una sinagoga. Una sinagoga es un lugar muy especial, muy respetado, muy respetable, donde los judíos se reúnen para estudiar, para discutir, para aprender, para alabar, para adorar en este lugar. O sea que es un lugar especial de mucho
respeto, no es cualquier lugar, no cualquier persona entra a una sinagoga, es un lugar que tiene una organización muy especial, hay unas personas que lo dirigen, unas personas que lo guardan, unas personas que llevan el orden, unas personas que están pendientes, quién entra, quién sale, las personas eh, que especifica qué personas van a leer o qué personas van a cantar o qué personas van a enseñar o a dictar algún curso, alguna conferencia o alguna charla o alguna enseñanza. Eso es lo que tenemos en esta parte. Otro detalle es Nazaret. Nazaret no era una ciudad muy grande ni una ciudad principal, una ciudad que se puede considerar secundaria, pero allí existían también en Nazaret sinagogas. Y en el punto 4 se nos dice que se levantó para leer. Hay que conocer el orden y el respeto que hay en una sinagoga para entender que en el caso de la lectura cualquier persona no era llamada a hacer una lectura. Habían unos requisitos especiales para que estas personas estuvieran autorizadas para leer o dirigirse al público en este lugar. En el punto que hemos marcado con el número 5, vemos que al Mesías se le entregó el rollo del profeta Isaías. Y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. Muy bien, al maestro se le entregó un rollo. ¿Qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar que el maestro había sido asignado a una lectura en ese lugar. Una persona especial de ese lugar asignaba a las personas que iban a leer, les daba un turno, el espacio o el texto que iba a, a leer o a transmitir o a compartir en esa ocasión. Ellos manejaban también una especie de calendario de lecturas, un cronograma para lecturas. En otros estudios hemos contemplado estos cronogramas de lecturas. Son muy importantes porque nos dan unas pistas acerca de los cronogramas, de los calendarios y del tiempo y de las actividades que se realizaban en Jerusalén, en el templo y en aquellos lugares. En esa ocasión habíamos comentado que se asignaban unas lecturas hasta los temas de lectura. Correspondió un párrafo de la Haftará que correspondía a este libro de Yesayahu. La Haftará es la lectura asociada a la porción, o sea, a la parashá correspondiente a esa ocasión. En esa oportunidad, esa parashá le correspondía la Haftará de Isaías. Vamos al verso 18 y nos dice, el Espíritu de Yahweh está sobre mí. Es lo que estamos viendo en esta porción de la Haftará que estaba leyendo el maestro. Precisamente este texto de Isaías. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable de Yahweh. Estamos viendo aquí la porción de Isaías 61. Puede buscar su texto, por favor, su texto de estudio, consultar Isaías 61. Esta lectura, por supuesto, causó impacto en esa audiencia. De alguna manera
había una sensación de respeto en este momento. Esta persona que hacía un tiempo estaba teniendo una importancia en aquellos lugares, estaba siendo respetado por su sabiduría, y precisamente esta Haftarah le correspondió para esa ocasión. Por eso vemos allí en el verso 20 que se nos dice que después de enrollar el pergamino y devolverlo al asistente, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí tenemos una situación de suspenso, en el cual dice que todos en la sinagoga, o sea, no exceptúa ni una sola persona, todos los asistentes a esa sinagoga tenían los ojos fijos en nuestro maestro en esa ocasión. Y podemos en nuestra mente imaginarnos esa escena de el maestro y de todas estas personas prácticamente concentrados en ese texto y en esa persona en particular. Sorprendentemente, esta lectura estaba identificando al lector que estaba leyendo, como si fuera el personaje al que se refería ese texto en particular. Los asistentes observaban fijamente al personaje. Tuvo que ser un momento realmente impactante y muy emocional, porque, uno, el lector seguramente pronunció aquí el nombre del Todopoderoso, o por lo menos el tetragramatón, en una sinagoga judía en un Shabbat. Era una ocasión muy importante. Esto de pronunciar el nombre y aún hasta el tetragramatón había sido prohibida por el fariseísmo en aquellos días. En segundo lugar, el texto aplicaba al lector unas tareas encomendadas. Las vimos allí en el verso 18, podemos leerlas en el libro de Isaías capítulo 61. El lector prácticamente al leer este texto estaba aplicándoselas a sí mismo en público, delante de un público judío en particular en esa oportunidad. Lucas 4:21. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de Joseph? Entonces él les dijo: sin duda ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Cafarnaúm, haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Aunque aparentemente los asistentes no asimilaron esta frase, el Mesías fue muy claro en identificarse plenamente con el personaje de la lectura de este texto, al decirnos en el verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos y ante sus ojos, podríamos poner entre paréntesis. De hecho, es evidente que no asimilaron realmente esta afirmación. Los oyentes se admiraban de su sabiduría, pero estaban confundidos, examinaban el entorno familiar de este personaje para verificar su identificación. Conociendo ese detalle, el Mesías ya conocía la reacción de la mayoría de ellos respecto a su persona. No lo aceptaron, ni como profeta en su propia tierra. Vamos a detenernos aquí un momento para preguntarnos el porqué de esta fuerte reacción
de esta audiencia. En el punto marcado con el número 1, que ha sido agregado con fines de estudio, el maestro les recuerda que los Mesías que ellos estaban esperando y que en algún momento identificaron, realmente no cumplieron con las expectativas. Vamos al verso 25. Nos dice, en palabras del maestro directamente a estas personas, pero en verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Eliyahu, cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a una viuda en Sarfat de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Elisha, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Al oír todas estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. En el punto 1, el maestro les recordó que los Mesías que ellos estaban esperando y que alguna vez aceptaron, pero no llenaron las expectativas. En el verso 28 ellos se llenaron de ira al punto que lo echaron y aún quisieron asesinarlo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ofendió tanto a estas personas? El maestro se estaba identificando a sí mismo como el Mesías. Ellos no podían permitirlo porque aparentemente el maestro no cumplía los requisitos como Mesías. Entre otras cosas, dudaban por estar en Nazaret y por ser hijo de Yosef. Entonces vamos a Lucas 4, verso 31, nos dice. Entonces descendió a Cafarnaum, ciudad de Galil, y les enseñaba los Shabbatot. El maestro se trasladó a otra región en la misma Galilea. Ya había sido rechazado en Nazaret y se dirigió a otra ciudad, Cafarnaum, en Galilea. Curiosamente, después del relato del rechazo de Nazaret, donde los habitantes no lo reconocieron como Mesías, viene aquí el relato de unos demonios que sí lo reconocieron como el santo de Elohim. Es curioso este orden en que se escribieron estos hechos y vamos a verlo. 4:32 nos dice, y se asombraron de su enseñanza porque su palabra tenía autoridad. Verso 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y él exclamó a gran voz, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Yahoshua, el Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Israel, de Elohim. Yahoshua lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio salió de él derribándolo allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Todos quedaron asombrados y se preguntaban entre ellos, ¿qué palabra es esa? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región. Curiosamente, después del relato en el que los judíos en una sinagoga de Nazaret no lo reconocieron en su propia tierra, en otra tierra, unos demonios sí lo reconocieron. Ante esos hechos, los que observaban se maravillaban y se hacían preguntas acerca de este personaje y se regaba su fama. Vamos ahora a Lucas 4:40. Lucas 4:40 nos dice lo siguiente. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas dolencias los trajeron donde él, y él al poner las manos sobre cada uno de ellos los sanaba.
Y también de muchos de ellos salían demonios, dando gritos y diciendo, tú eres el hijo de Elohim. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Mashiach. El maestro continúa haciendo los prodigios y obras relatadas en Isaías 61, con el fin de que lo identificaran, pero la audiencia seguía sin identificarlo. Se maravillaban de sus obras, pero solo los demonios lo identificaban como tal, como hijo de Elohim, como el Mesías. Verso 43 dice, pero él les dijo, necesito anunciar la buena noticia del reino de Yahweh a otras ciudades también, porque para esto me han enviado. E iba predicando, iba enseñando por las sinagogas del Galil. Vamos a ver aquí, el maestro tenía como tarea anunciar la buena nueva del reino de Yahweh. Por eso que el tema de nuestro estudio se llama precisamente ese, el reino del Todopoderoso. Este mensaje tenía que ser llevado, clamado, proclamado por el maestro en diferentes ciudades. Ya lo hemos visto que estuvo en Jerusalén, estuvo allí en Nazaret, estuvo allá en esta ciudad, Cafarnaúm, y ahora a otras ciudades. El maestro nos dice igualmente que para eso fue enviado, o sea, él fue enviado, él no viene por su propia cuenta, él fue enviado por otra persona. ¿Y a dónde iba llevando ese mensaje? Precisamente a las sinagogas de Galilea, a las sinagogas, no dice allí a otros lugares ni a otros grupos, a las sinagogas. Él iba a las sinagogas. Vamos a ver entonces por qué es una buena noticia, como lo vemos allí en el verso 43, y a qué se refiere el reino de Yahweh. En el punto que hemos marcado con el número 2, él nos dice que fue enviado, o sea que no vino por su propia cuenta. Y en el 3 vemos que específicamente el mensaje era llevado a las sinagogas. Vamos a Lucas 5:12 y nos dice, una vez estando Yahoshua en una de las ciudades sucedió que había un hombre lleno de lepra. Él vio a Yahoshua y postrándose sobre su rostro le rogó, maestro, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y al instante la lepra desapareció de él. Yahoshua le mandó que no se lo dijera a nadie. Más bien le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y da por tu purificación la ofrenda que mandó Moisés para testimonio de ellos. Vemos que en diferentes puntos de la geografía de la región el maestro sigue haciendo señales y prodigios. Eso lo vemos en Isaías 51, también en Isaías 61. Pero en este pasaje vemos un detalle importante. Parece que ya a estas alturas del partido, por un dicho popular, ya no era de interés que lo identificaran, ya que a esta persona en particular le ordena que no le dijera a nadie lo que había acontecido. En el verso 14 observamos que el maestro le ordena a esa persona cumplir con el mandato de la Torah acerca de las ofrendas de purificación de acuerdo a la ley de Moisés. Así que el maestro está dando aquí testimonio de que él seguía totalmente de acuerdo y cumpliendo y dando ejemplo y ordenando que se cumpliera la Torah en todo lo que tiene que ver con el templo, por lo menos en este tema. Y pone allí para testimonio a ellos esta frase. Interesante esta frase porque está mandando a esta persona que se presente el sacerdote, haga una ofrenda para testimonio de ellos. ¿De quiénes? A los sacerdotes, que más que nadie debían conocer las señales de los tiempos,
por su conocimiento, por su experiencia, podrían identificarlo directamente por los hechos sobrenaturales y especiales y porque todo lo que se había escrito se estaba cumpliendo en el Mesías. De paso, todos estos acontecimientos quedarían como un registro del rechazo de ellos. De hecho, quedó registrado. Lucas 5:17 nos dice: uno de aquellos días que Yahoshua estaba enseñando, estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la Torá que habían venido de todas las aldeas de Galil, de Yahudá y Jerusalén. El poder de Yahweh estaba con él para sanar, con el maestro. Y en eso unos hombres trajeron sobre una camilla a un hombre que era paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Yahoshua. Al ver la fe de ellos, Yahoshua le dijo: hombre, tus pecados se te perdonan. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? En este pasaje vemos que el maestro llamaba en particular, enfáticamente, en forma muy especial, la atención a los fariseos, a los maestros de la Torá. Estos maestros de la Torá venían de varias partes, pero ellos empezaron a confrontarlo por sus hechos y por sus palabras. Para ellos lo que hablaba el maestro eran blasfemias, porque no conocían quién era realmente este personaje. Lucas 8:1 nos dice: después de esto él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Elohim. Y los 12 iban con él. Lucas 8:1. En este pasaje vemos que el maestro llamaba la atención en particular a los fariseos y maestros de la Torá. Ellos no conocían realmente quién era este personaje. En los siguientes capítulos, el maestro continúa haciendo todas estas señales de Isaías 51. Lucas 8:1. Lucas 8:9 nos dice: sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. 10. Y él dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Elohim, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. A partir de ese tiempo el maestro empezó a enseñar por medio de las parábolas. En Mateo 13:12 nos dice: porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. A partir de ese tiempo el maestro comenzó a enseñar por parábolas. De eso se trata este verso que ha sido mal enseñado en las denominaciones. El maestro comenzó enseñando entre la población, llamando la atención en primera instancia a las autoridades, mostrando las señales que lo identificarían como el Mesías, y no lo identificaron. Luego llamó la atención de los sacerdotes, tampoco lo identificaron. Estos personajes, como los saduceos, los escribas, doctores de la Torá, maestros de la Torá, no entendieron estas señales de los tiempos. Por consiguiente, les aumentaría la oscuridad. Por eso, la respuesta del maestro es: al que tiene se le dará y tendrá aún más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Aquí no se habla de dinero, ¿cómo? Sacan de contexto este verso y lo ponen por allí en las teorías de la prosperidad y lo colocan fuera de contexto, pero ya estamos viendo que el contexto se trata de conocimiento, reconocimiento, sabiduría, entendimiento. Al que tiene entendimiento se le dará más y tendrá más. Al que no tiene entendimiento, al que no tiene interés
de abrir su mente para el conocimiento, aún lo poco que tiene, se le quitará. Quedará más confundido todavía por el poco conocimiento que tiene. Lucas 8:16. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Por eso, fíjense bien en lo que oyen, porque a todo el que produzca se le dará, y a todo el que no produzca, hasta lo que piense tener, se le quitará. Mateo 13:12 se ve reflejado aquí. Consulte por favor, Mateo 13:12 es el mismo tema. El maestro no enfatiza en escuchar con atención cada frase y cada enseñanza. Habla de producción, es decir, de poner en práctica lo que se oye y se aprende. Por eso a veces recordamos aquella frase, ¿sí? Que se siembra una semilla para producir fruto. Lucas 9:1 nos dice, después de reunir a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Después los envió a proclamar el reino de Elohim y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas. En cualquier casa en que entren, alójense allí hasta que se vayan del lugar. Y donde quiera que no los reciban, al salir de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos salieron y pasaban de aldea en aldea anunciando la buena noticia y sanando por todas partes. Vamos a ver en los versos 2 y en el verso 6 la labor de estos 12. La labor de estos 12 que el Mesías envió, y lo tenemos allí resaltado. Los envió a, 1, proclamar el reino de Elohim. Los envió a, 2, anunciar la buena noticia. Lucas 9:18 nos dice, en una ocasión estaba él orando aparte, sus discípulos estaban con él y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Yohanan el inversor, otros que Eliyahu, otros que alguno de los antiguos profetas ha resucitado. Entonces les dijo, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Entonces Kefa respondió y dijo, el Mashiach de Yahweh. A estas alturas de toda la fama del maestro en todos los territorios, el Mesías revisa los datos de una encuesta. Y hay 3 posibles respuestas. En todas podemos observar que está implícito el tema de la resurrección, en la cual muchos grupos creían, aunque algunos no. Es sorprendente que Kefas, Pedro, sí había logrado identificarlo como el Mesías. Los demás solo lo situaban, lo identificaban como un posible profeta, pero aparentemente sin mucha convicción. 9:27 dice, y les digo en verdad que hay algunos de los que están aquí presentes que no experimentarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Elohim. En efecto, como 8 días después de estas palabras, él llevó consigo a Kefa, a Yohanan y a Jacob y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y sus vestiduras se pusieron blancas y resplandecientes. Y vieron a 2 hombres que hablaban con él. Eran Moshe y Elías. Aparecieron en gloria y hablaban de la partida de él, que se iba a verificar en Jerusalén. Kefa y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero se mantuvieron vigilantes y vieron su gloria
y a los dos hombres que estaban con él. El maestro escogió a estos tres hombres especiales, para continuar su obra. Pedro, Juan, Jacobo. En una visión, ya que estaban cargados de sueño, les mostró una estampa del reino. Por eso allí en el verso 27 dice que algunos, resultaron ser estos tres, experimentarían la vista del reino de Elohim. En cuanto a sí mismo se refiere, vemos aquí una apariencia de un rostro resplandeciente, tal cual como nos refiere la escritura con respecto a Moisés cuando bajó del monte. La compañía de estos dos profetas tan importantes como Moisés y Elías, como figuras de la resurrección, su propia resurrección y la resurrección de los siervos fieles. Y les hablaba en parábolas. Vamos a ver la parábola de la higuera sin fruto. Lucas 13:16 nos dice: entonces dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y cuando fue a buscar fruto en ella no encontró. Entonces le dijo al viñador: mira, hace ya 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo encuentro, así que córtala, porque va a desperdiciarse el terreno. Pero él le respondió: maestro, déjala todavía este año, hasta que yo le cabe alrededor y le eche estiércol. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, entonces la cortas. Vamos a ver si podemos identificar los objetos y los personajes de esta parábola de la higuera. Hemos marcado con el número 1 un hombre. Este hombre es propietario de una viña. Y dentro de esa viña hay una higuera. Pongamos bien atención. La higuera da fruto hasta 3 veces al año. En el punto número 2 hemos identificado al viñador. Este es el encargado de cuidar la viña. El encargado de cuidar la viña obedece las órdenes del dueño de la viña. El viñador, el encargado de cumplir las órdenes del dueño de la viña. En el punto 3, hay un tiempo establecido para que la higuera dé fruto. 3 años. No da fruto en este texto. En el punto número 4, el viñador intercede por la higuera. Quiere darle otra oportunidad a esa higuera al cavar a su alrededor para abonarla. Hay una intercesión del viñador por la higuera. Vamos al punto que marcamos con el 6. El viñador pide 1 año de plazo, 1 año, para que la higuera dé fruto. Y pasado el año, el mismo propietario de la higuera la cortará. La parábola de la higuera. Hemos identificado los objetos y los personajes. 1. El dueño de la viña. ¿Quién es? La viña es el pueblo del Todopoderoso. El dueño de esa viña es el Todopoderoso. El punto 2. Dentro de esa viña, como parte de este sembrado, hay una higuera. Esa higuera simboliza al pueblo de Judá, que a pesar de haber tenido al Mesías por 3 años, no lo reconoció y por lo tanto no dio fruto. El punto 3, el viñador intercede. En el punto 5 y en el punto 6, 1 año más.
El viñador intercede y afirma que va a abonarla con sus obras, pero pasa un año más, pero ya el viñador no está. El mismo dueño de la higuera la corta. Esto sucedió dentro del año adicional de ese plazo. Y esto sucedió en la realidad cuando Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano en el año 70. Vamos a ver otra parábola en este tema del reino del Todopoderoso. Lucas 13:18. Entonces dijo, ¿a qué se parece el reino de Elohim? ¿Con qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre cogió y sembró en su huerto, y creció y se convirtió en un árbol. Las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Aquí tenemos entonces ya, estamos manejando una óptica israelita nazarena. Y ya podemos empezar a identificar con toda claridad los objetos y los personajes de estas parábolas en estos escritos nazarenos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y aún otros. Así que si no tenemos esa perspectiva israelita y nazarena, posiblemente no podríamos entender claramente estas parábolas y aún estarían veladas para nuestra mente. Aquí estamos nuevamente hablando del reino de Elohim. Tenemos 1, un grano de mostaza. 2, un sembrador de ese grano. 3, un huerto que es su propiedad. En el verso 3, su huerto, la sembró en su huerto. 4, un árbol frondoso con ramas, producto de una sola semilla y aún muy pequeña, la más pequeña de todas las semillas. Y en el punto 5, aves del cielo que hacen nidos en esas ramas. Aquí tenemos entonces otra parábola en el verso 20, con que compararé el reino de Elohim. Se parece a la levadura que una mujer cogió y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. La levadura simboliza también, tiene varios usos dentro de la enseñanza del maestro. En otra ocasión hemos visto que la levadura simboliza la hipocresía y el orgullo de los fariseos. Pero en este caso es un elemento que crece para producir algo más grande. Aquí aparece ahora una mujer. Vamos al punto A. Una levadura. Punto B. Una mujer. Punto C. La coge y la esconde. D. En 3 medidas de harina. Y en el punto E todo quedó leudado. Entonces, identificó usted los hechos, los objetos, los personajes. Vamos a ver esta parábola y vamos a recordar que en una boda hay un novio, hay una novia, hay unos invitados, hay un maestresala, que es el organizador del evento. También en una boda hay un protocolo, hay un orden para la organización del evento. Vamos a leerlo y vamos a enfatizar mentalmente los puntos marcados con el fin de ir identificando los hechos, las personas y los objetos. 47. Al observar cómo los invitados escogían los primeros asientos, les refirió una parábola diciendo: cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que el que haya sido invitado, otro más distinguido que tú, y que venga el que los invitó a ti y al otro le diga, déjale el lugar a este, y entonces tengas
que abochornado ocupar el último lugar. Más bien, cuando te inviten, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honra delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque a todo el que se ensalce lo humillarán, y al que se humilla lo ensalzarán. ¿Identificó los personajes? Vamos al punto A. Hay una boda. Punto B, hay unos invitados. Punto C, hay unos lugares dentro del sitio de la boda. D, el primer lugar. E, el último lugar. Punto F, hay un ascenso desde el último lugar. Y en el punto G, una mención a honra. ¿Identificó usted ya los hechos, los objetos y los personajes? Vamos a la parábola del gran banquete. También es similar. Recordemos que en una boda, como mencionábamos, también hay un novio, una novia, unos invitados, una cena, hay un maestresala, hay un protocolo. Vamos a ver el texto de esta parábola. Verso 16. Pero él le dijo, un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo para decirles a los invitados, vengan, porque ya está preparado. Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. Otro dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Cuando volvió el siervo, le hizo saber estas cosas a su amo. Entonces el dueño de la casa se enfureció y le dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos. Luego dijo el siervo, amo, se ha hecho lo que usted mandó y todavía queda lugar. El amo le dijo al siervo, ve por los caminos y por los callejones e insísteles hasta que entren para que se llene mi casa. Pues les digo que ninguna de aquellas personas que invité probará mi cena. Vamos a ver los personajes, objetos y eventos. A. Un hombre hizo un banquete. B. Un gran banquete. C. Hay un siervo que reparte, digamos, las invitaciones. D. Ya está listo. Ya hay algo que está listo, ya está preparado. Y vamos a ver estas 3 personas que por asuntos de negocios ruegan que se les disculpe por no asistir. En el punto E, un hombre rico, en el punto F, un hacendado, y en el punto G, un recién casado. En contraste, en el punto F, en el punto H, se está invitando a pobres, mancos, ciegos, cojos, en plazas y calles. En el punto I se insiste a otras personas en caminos y callejones. En el punto G vemos algo interesante, que el dueño de este lugar, de este banquete, quiere ver su casa llena. En el punto K, ninguno de los invitados iniciales probará la cena. ¿Identificó usted los hechos? ¿Identificó los objetos? ¿Identificó los personajes? Estamos aquí en un contexto hebreo, israelita, nazareno, estudiando la enseñanza del maestro.
Nos trasladamos mentalmente a aquellos tiempos donde estaba el maestro, había sinagogas, había rabinos, había fariseos, había saduceos, había maestros de la Torá, había sacerdotes, el templo estaba en servicio. Había gente pobre, había gente rica, había gente muy orgullosa, gente de mucho poder. El ambiente era rural, ambiente de campo, de cosechas, de productos. La, la pedagogía que maneja nuestro maestro Yahushua. Vamos ahora a la siguiente parábola. Vamos a ver el contexto de esta parábola. Aquí estamos viendo a publicanos y pecadores que estaban escuchando al Mesías. Los fariseos criticaban al Mesías por estar en compañía de estas personas y ellos habían enseñado que estar en compañía de publicanos y de pecadores era abominación. En la parábola vamos a ver algunos personajes que hemos marcado con letras. Vamos a leer el texto. Lucas 15:1 nos dice: todos los publicanos y pecadores se le iban acercando para oírlo, pero los fariseos y los escribas se pusieron a criticarlo diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola. ¿Quién de ustedes que tenga 100 ovejas, si se le pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la echa al hombro muy contento. Cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bien, está sencilla esta parábola. Vamos a ver los puntos marcados. A, hay un pastor. B, hay 100 ovejas. Un completo, un globo, un conjunto de 100. En el punto C hay una oveja perdida. En el punto D, el pastor la encuentra. Dejó allí las 99 y fue a buscar la perdida. En el punto E, él al encontrarla se pone contento. En el punto F vemos que el pastor tiene amigos y vecinos con los que comparte este hecho de alegría, como lo vemos el, en el verso 6. Identificó usted ya los hechos, los objetos, los personajes. Ya habíamos mencionado cuál es el contexto de esta parábola de la oveja perdida. Recordemos siempre, nuestro contexto es hebreo, israelita, nazareno. Aquí hay otra parábola. Vamos a ver si podemos reconocer los personajes, los objetos, los hechos. La parábola de la moneda perdida. Lucas 15:8 nos dice: ¿qué mujer que tenga 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta encontrarla? 9. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque he hallado la moneda que se me había perdido. Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los mensajeros de Elohim por un pecador que se arrepiente. Vamos a mirar los personajes, objetos y los hechos. A, una mujer. Punto B, 10 monedas. El punto C, una moneda perdida. El punto D, enciende una lámpara. Observemos cada detalle. Enciende una lámpara y barre la casa con mucho empeño. El punto E,
encuentra la moneda en el verso 9. Punto F. Tiene amigas y vecinas en el punto F. En el punto G, bueno, no está marcado allí, pero el punto G comparte su alegría, verso 9, con sus amigas y vecinas. Así que podemos empezar a escudriñar y ponernos a meditar acerca de todos estos hechos, personajes y objetos con el fin de identificarlos. Aquí hay una parábola muy compleja de el mayordomo deshonesto. Aquí tenemos unas figuras que no son comunes en la pedagogía del maestro, unas figuras de contraste, de contradicción, pero que son también recursos literarios pedagógicos que maneja nuestro maestro. Recordemos que él a veces maneja hasta la ironía y las contraposiciones con fines pedagógicos. Vamos a leer Lucas 16:1 y nos dice, dijo también a sus discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, el cual acusaron ante él como derrochador de sus bienes. Él lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Dame cuentas de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me quita la mayordomía? Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me destituyan de la mayordomía haya quienes me reciban en sus casas. Entonces llamó a cada uno de los deudores de su amo y le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu recibo, siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y le dijo, toma tu recibo y escribe 80. Y el amo elogió al mayordomo fiel porque actuó sagazmente, pues los hijos de este mundo son, en su trato con su propia gente, más sagaces que los hijos de la luz. Esta parábola es bastante compleja. Vamos a analizar. Empezando con el verso 8. Al final vemos que el maestro no aprueba lo que hicieron ni el mayordomo ni los deudores. Él llama a este mayordomo infiel. Nuestro maestro resalta la astucia de este hombre. El hombre ve por su futuro, se da cuenta de que está en peligro y salta apuradamente para asegurarse un futuro mejor. La conclusión nos la da el mismo maestro al final del verso, para que podamos entender esta parábola. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Recordemos también una frase de nuestro maestro, aquello de sagaces o astutos como serpientes y mansos como palomas. Aquí estamos viendo a una persona sagaz que buscó una solución para su problema, no muy honesta ni por parte de estos clientes, ni por parte de él como administrador o mayordomo, pero fue una estrategia astuta para resolver su problema. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Los inconversos sabiamente se dan cuenta de su futuro y hacen planes para asegurarlo. Pero nosotros, los hijos de luz, los creyentes, vivimos sin ninguna preocupación, como si el cielo no fuera nuestro destino. En otras palabras, vivimos para este mundo, no nos preocupamos en prepararnos para el mundo venidero. Por tal estilo de vida estamos maltratando
a nuestro gran dueño que nos ha puesto como mayordomo sobre los bienes terrenales y espirituales en este planeta Tierra. Así que tenemos una parábola bastante compleja, pero que nos lleva en boca del mismo maestro a una conclusión que nos invita a preparar ese mejor futuro con esfuerzo y con inteligencia y con sabiduría. El mayordomo usó el dinero de su señor, se ganó muchos amigos para asegurar su futuro. Así que podemos aprender de este mayordomo, tomar lo bueno, desechar lo malo en cuanto a nuestro futuro. Debemos ser sabios y utilizar lo que el Padre ha puesto en nuestras manos, talento, dinero, puestos, oportunidades, personas, para compartir con los amigos escogidos por el Padre en pos y en busca de esos bienes prometidos. Aquí vemos unos detalles importantes. Un hombre rico. Un hombre rico con mucha autoridad y mucho poder al punto de que tenía un mayordomo que le manejaba algunos de sus asuntos. El punto B, un mayordomo al cual el patrón le había delegado autoridad en sus bienes y finanzas. El punto C, una acusación comprobada con testigos como derrochador de los bienes del patrón. Punto D, el patrón le pide cuentas y lo destituye. Le pidió cuentas primero y lo destituyó. En el punto E, el mayordomo maquina una estrategia para resolver su problema. Esa estrategia incluye engaño y robo. En el punto F, el patrón tiene unos deudores como parte de su negocio financiero. En el punto G, observe las deudas que están expresadas aquí en medidas de productos agrícolas. Vamos a verlo allí. Tenemos en el primero aceite, en el segundo trigo, aceite y trigo. En el punto H, el mayordomo disminuyó las deudas de esos deudores, de manera que la cartera morosa estuvo disminuida. Era menor la cartera morosa, pero era falsamente menor. Allí vemos en el punto 8 que a pesar de ser un tramposo, el mayordomo recibió un elogio por su astucia. Y hay una comparación con los hijos de luz que no son tan sagaces. ¿Cuál es la enseñanza para los hijos de luz? ¿Cuál fue la actitud de ese mayordomo? 1. Preocuparse por su futuro, ya que el amo lo había sentenciado sobre el mayordomo. Hay una sentencia. El mayordomo, a partir de esa sentencia, de esa amenaza, entonces empieza a trabajar para organizar su futuro. 2. La actitud del mayordomo. Planeó una estrategia. Comenzó a disminuir la deuda en forma aparente por medio de un fraude, para engañar a quien engañó. Engañó tanto al amo como a los propios deudores del amo. Entonces, ¿quién o con quién identifica usted a este mayordomo infiel? Vamos a Lucas 16:9 que nos dice: y a ustedes les digo, gánense amigos con las riquezas injustas. Esta es otra parábola bastante compleja y también controversial, y que maneja también el contrapunteo en la estrategia pedagógica.
Lucas 16:9 nos dice, y a ustedes les digo, gánense amigos con las riquezas injustas, para que cuando esto acabe, los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Así que, si con las riquezas injustas ustedes no han sido fieles, ¿quién les va a confiar las verdaderas? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les va a dar lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se dedicará a uno o menospreciará al otro. Ustedes no pueden servirle a Yahweh, el Todopoderoso, y a las riquezas. Aquí estamos viendo en el verso 9 otra estrategia que habíamos mencionado sobre la ironía, un recurso pedagógico del maestro. Estos recursos de ironía intentan aclarar una idea expresando la idea contraria y las consecuencias de lo contrario. Estamos viendo allí riquezas injustas. El complemento de esta parábola es explicado seguidamente por el maestro. Lucas 16:14. Aquí está la explicación. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y les dijo, ustedes son los que se declaran justos delante de la gente, pero Elohim, el Todopoderoso, conoce sus corazones. Y ese ensalzamiento delante de la gente es detestable a la vista de Elohim. En el verso 14 vemos que toda esta diatriba contra los fariseos llega a su máximo con esta parábola. El maestro declara que ellos, 1.1, se declaran justos delante de la gente. 2, que el Todopoderoso conoce sus corazones. 3, que ese orgullo es detestable para el Todopoderoso. En el libro de Lucas sigue la parábola del rico y el Lázaro. Por lo extenso de esta parábola no lo vamos a mencionar aquí, pero tenemos un estudio en nuestro sitio regresando a las raíces.org que trata sobre precisamente la parábola del rico y el Lázaro. Y precisamente se trata de los fariseos, ahora que la podemos entender. Está también llena de figuras y llena de símbolos y no se puede tratar esta parábola del rico y del Lázaro como un apoyo, como lo hacen en las denominaciones, en la católica y en otras, de la teoría del infierno. Es una figura, es un simbolismo acerca de los fariseos y su actitud. Maneja muchos temas esa parábola, por eso los invitamos a que considere el video que tenemos al respecto. Vamos ahora a la parábola de los 10 leprosos. Una vez, cuando iba a Jerusalén, pasaba por Shomrón y por Galil. Cuando entró en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Yahoshua, maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iba, quedaron sanos. Entonces uno de ellos, al ver que había quedado sano, volvió glorificando al Todopoderoso en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Yahoshua dándole gracias. Y este era Shomronita. Entonces Yahoshua preguntó, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera la gloria al Todopoderoso sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha sanado. Estamos viendo aquí una parábola también llena de bastante contenido, como hemos venido mencionando. El número 10 relacionado con las tribus perdidas, de 10 a 1, recuerden
las 99 ovejas, una perdida, y el hecho de dar la gloria al Todopoderoso y de postrarse delante del Mesías, dos actitudes totalmente diferentes y distantes en su contexto. Y la frase de nuestro maestro: tu fe te ha sanado. Esos 10 leprosos tuvieron fe. En ese camino todos fueron sanados, todos tuvieron fe, eran 10. Pero en particular, bueno, esos 10 fueron enviados por el maestro a que se presentara ante los sacerdotes. Recordemos que existía el templo, existía todo el aparato sacerdotal en aquel tiempo funcionando. No funcionando muy correctamente, como lo sabemos, había mucha corrupción, compraban el sacerdocio, como lo hemos visto en otros estudios, y en fin, pero estaba el templo, se hacían todos estos rituales basados en los mandatos. Vamos a ver allí en el punto 4 que uno solo regresó. En el punto 5 fue el único que le dio la gloria al Todopoderoso. En el punto 6 nos anuncia el maestro que ese era samaritano. Recordemos que conocemos que Samaria es una figura y representa a las tribus dispersas, a los israelitas gentiles dispersos en las naciones. Y curiosa la pregunta del maestro que la vemos ahí en el verso 17, miremos nuevamente. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Si eran 10 que fueron sanados, 10 que fueron llevados ordenados a ir al sacerdote, quedaron sanos mientras iban en el camino, pero solamente uno dio la gloria al Todopoderoso y se postró delante del Maestro. Vamos a ver Lucas 17:20 que nos dice: a unos fariseos que le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Elohim, les respondió: el reino de Elohim no vendrá con advertencia. Y en el 24, porque como el relámpago cuando destella de un extremo del cielo y resplandece hacia el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Aquí estamos viendo una liga íntima, una ligación íntima entre estos dos versos. ¿Quiénes eran los interesados en este tema? Lo vemos ahí en el verso 20, unos fariseos. Observe, la pregunta es acerca de cuándo había de venir el reino. La respuesta del maestro es retórica. No vendrá con advertencia. No es una respuesta contundente. Una simple retórica, pero en el verso 24 el maestro le contesta a sus discípulos. El maestro identifica la venida del reino con la venida del Hijo del Hombre. Dos hechos, y lo identifica como un resplandor, lo compara como un resplandor. Vamos a identificar los personajes de esta parábola de la viuda persistente. Lucas 18:2 nos dice, les dijo: en cierta ciudad había un juez que ni le temía a Elohim ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual se pasaba yendo donde él diciendo: hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni le temo a Elohim ni respeto al hombre, le voy a hacer justicia a esta viuda porque no deja de molestarme, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el maestro: fíjense en lo que dijo el juez injusto. Aquí también estamos viendo esa pedagogía del maestro, este estilo pedagógico de nuestro maestro. Punto 1. Había un juez. Ese juez tiene unas características especiales. Era un juez que
impartía justicia. Pero este juez era sin ley, no respetaba ni al Todopoderoso ni al hombre. ¿Quién será? Había una viuda, número punto 2. Había una viuda, una mujer es una mujer cuyo marido ha muerto. Ella se dirigía a ese juez buscando justicia en algún asunto contra un adversario. Lo vemos allí en el punto 3. Lo hacía en forma muy insistente, pero no encontraba la respuesta de este juez. La viuda tenía un adversario que la acosaba constantemente. Lo vemos allí en el punto marcado con el 3. Punto 4. Para quitarse de encima a esta viuda, debido a la insistencia de ella, al fin le concedió justicia. El maestro nos dice en el verso 6, fíjense en lo que dijo el juez injusto. Vamos a ver lo que dijo el juez injusto. Vamos a regresar allí al verso 4. Aunque ni le temo a Yahweh, ni respeto al hombre, le voy a hacer justicia a esta viuda porque no deja de molestarme para que no venga continuamente a cansarme. Eso fue lo que dijo el juez injusto. Elohim no les hará justicia a sus escogidos que claman a él día y de noche, siendo pacientes con ellos. La respuesta la da el mismo maestro en el verso 7. Aquí está el estilo de controversia y mensaje negativo y opuesto que a veces usa nuestro maestro. Aquí podemos encontrar ese mensaje y el mismo maestro nos da la clave, nos está poniendo una comparación, un juez injusto que, a pesar de la insistencia, ofrece la justicia. Cuanto más un juez que sí es justo, con la insistencia, con el clamor de día y de noche, también aplicará su justicia. Y lo vemos en el verso 8. Les digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Muy bien, hay otra parábola. El fariseo y el recaudador de impuestos. A unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se puso de pie y empezó a orar en silencio de esta manera. Elohim, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Elohim, ten piedad de mí que soy pecador. Verso 14, les dijo que éste bajó a su casa justificado, y el primero no, porque a todo que se ensalda lo humillarán, y al que se humilla lo ensalzarán. Fariseos, saduceos, publicanos, recaudadores de impuestos, escribas, eran objeto de todas estas diatribas y ataques de parte de nuestro maestro. El verso 9 nos da la clave, fariseos y publicanos. Y la moraleja, una actitud de humillación sincera, acompañada de arrepentimiento por el pecado y además un clamor, encontró una justificación. La parábola, el relato acerca de Zaqueo. Lucas 19:1 nos dice, Yahoshua entró en Jericó y pasaba por ella. En eso un hombre llamado Zacaí, que era un principal de los publicanos, era rico. Procuraba ver quién era Yahoshua, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Entonces corrió adelante y se subió a un árbol sicómoro para verlo, pues iba a pasar por allí.
Cuando Yahoshua llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio y le dijo, Sacaí, date prisa, desciende, porque hoy necesito quedarme en tu casa. Entonces él se bajó a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Sacaí puso en pie, le dijo al maestro, mira maestro, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yahoshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos a Zacaí, era un recaudador de impuestos, supuestamente corrupto y además un hombre rico. Era detestado allí y era calificado como un pecador. Sin embargo, sintió deseo de conocer al maestro. El maestro lo vio, le dijo que cenaría con él. Esto generó toda clase de murmuraciones, ya que en el fariseísmo estaba prohibido cenar con publicanos y pecadores. Zaqueo mostró fe y arrepentimiento y además ofreció restituir los daños. De esa manera encontró justificación. Las 10 minas. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. 10 minas. Como la gente lo escuchaba, añadió una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que inmediatamente habría de manifestarse el reino de Elohim. Así que, dijo, cierto hombre de la nobleza partió a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas, diciéndoles, negocien hasta que yo venga. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Sucedió que cuando él volvió después de haber recibido el reino, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a los que había dado el dinero para saber lo que habían negociado. Vino el primero y dijo, amo, tu mina ha producido 10 minas. Y él le dijo, muy bien, buen siervo, como en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, amo, tu mina ha hecho 5 minas. También a este le dijo, tú también estarás sobre 5 ciudades. Y vino otro y dijo, amo, aquí tienes tu mina, la he guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Aquí vamos a ver si podemos identificar los personajes. Uno, un hombre noble que resulta ser un príncipe. Va y recibe un reino en otro lugar, en un lugar lejano. En el punto 2 vemos que este príncipe tiene 10 siervos, porque siempre 10. Les dio 10 minas a cada uno. 3. Este príncipe tenía unos conciudadanos que lo aborrecían. ¿Podemos identificarlos ahora? 4. El príncipe recibió el reino en otro lugar y volvió. Y llamó y pidió cuentas a los siervos. El segundo siervo el primer siervo produjo 10, el segundo produjo 5, el tercero no produjo nada, se la devolvió tal cual. Aunque este siervo trató de justificarse, lo calificó como siervo malo. Él respondiendo dijo, pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. La conclusión de esta parábola la vemos nuevamente en el verso 19-26. Y es una advertencia muy dura contra sus enemigos. Los labradores malvados. Vamos a ver si podemos identificar los personajes. Entonces comenzó a decirle al pueblo esta parábola. Cierto hombre plantó una viña, se la arrendó a unos labradores y se fue lejos por mucho tiempo.
A su debido tiempo envió a un siervo de los labradores para que le dieran del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a entrar otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo insultaron y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a entrar un tercer siervo, pero también a este lo expulsaron, herido. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo amado, quizás a este le tendrán respeto. Pero los labradores al verlo razonaron entre ellos: este es el heredero, matémoslo para que quedarnos con la herencia. Así que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué les hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y les dará su viña a otros. Cuando ellos lo oyeron, dijeron: nunca suceda tal cosa. Pero él los miró y les dijo: entonces, ¿qué es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Cualquiera que caiga sobre esa piedra se quebrantará, y ella desmenuzará a cualquiera sobre quien caiga. La parábola de los labradores malvados. 1. Un dueño de la viña. El dueño de la viña la da en arriendo y se va por un tiempo. 2. El dueño envió a un mensajero a recoger la cosecha, pero lo golpearon y regresó vacío. Igual pasó con el otro mensajero. 3. 4. El dueño envió un tercer mensajero. 5. El dueño envió a su hijo amado. De pronto a este sí lo respeten. Los arrendatarios quisieron matar al heredero para quedarse con la herencia. Punto 7, observe usted allí, lo sacaron de la viña, lo echaron fuera. ¿Y el dueño de la viña qué hará? Lo vemos allí en el verso 18. Los destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Pero estos que los labradores despreciaron, maltrataron, hirieron, los echaron, los mataron, constituyen la piedra que vino a ser para edificación de una mejor viña. Y esa piedra, esa roca, quebrará y desmenuzará a los que caigan. ¿Identificó usted a los personajes? Muy bien. Queda mucho por estudiar del libro de Lucas, de las parábolas, de los escritos nazarenos. Los invitamos a que pongamos especial atención en el contexto hebreo, israelita, nazareno y en el contexto del Mesías en aquellos días, para que podamos comprender toda la profundidad de la enseñanza de nuestro maestro Yahoshua. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso Israel por habernos mantenido con vida en su misericordia hasta este momento, en medio de tanto peligro y tanta acechanza a nuestro alrededor. Al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías Yahoshua. La invitación a que nos visiten en regresandoalasraíces.org. Para el Todopoderoso de Israel, toda adoración y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom.